Antes de empezar a utilizar el programa Lightroom, tenemos que conocer qué son los catálogos. Cuando nosotros instalamos por primera vez el Lightroom, se nos crea un catálogo por defecto. El catálogo por defecto se llama Lightroom catálogo.ircat, que dependiendo en qué plataforma nos encontremos, se ubica en una carpeta u otra. Por ejemplo, en Windows XP normalmente se crea el catálogo por defecto en C:2. Document and Setting, el nombre que tengamos, mis documentos, mis imágenes, Lightroom. Mac, username, picture, Lightroom. Es decir, en cada plataforma se crea en uno de estos sitios. En principio este catálogo se encuentra vacío. Entonces, lógicamente, para poder empezar a trabajar nosotros con este programa, deberemos importar fotos para poder empezar a trabajar. Esto ya lo veremos en un siguiente video tutorial, que como vemos hay que cambiar un poquito la mentalidad a la hora de trabajar con este programa, ya que si en una carpeta tenemos foto pero no la hemos importado, nosotros no la podremos ver. Por lo tanto, todas las fotos que nosotros queramos etiquetar con metadatos, con palabras claves, hacerle cualquier retoque, previamente la tenemos que importar. Entonces, antes de comenzar a ajustar los ajustes del catálogo, sí que me gustaría explicar más o menos qué es un catálogo. Como dijimos al principio de este curso en vídeo, este programa estaba formado por dos partes, una base de datos y un editor gráfico muy potente. Pues el catálogo no es ni más ni menos que eso. Es una base de datos donde Lightroom va a almacenar toda la información de referencia sobre estas fotos. Lógicamente, una vez que nosotros importamos esa foto al catálogo, entonces se crea una serie de referencias que son necesarias para la catalogación de estas imágenes y después, lógicamente, la edición de estas fotos. Toda esta información de catalogación que nosotros añadamos a estas fotos y los cambios que realicemos durante el revelado serán almacenados en el catálogo, y Lightroom realiza una edición no destructiva. Es decir, todos los cambios que realicemos sobre la foto al revelarla son almacenadas como datos y no modifican la foto original, por lo que en cualquier momento podemos deshacer los cambios realizados. La mayor parte de la información guardada en el catálogo de Lightroom puede ser grabada adicionalmente en un fichero XMP con la extensión XMP, anexos a la foto, que permite compartir esta información con otras aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros cambiamos la saturación, el brillo, el contraste a cualquier imagen, que tanto sean RAW o JPG, como veremos posteriormente, no estamos modificando la imagen, sino lo que estamos es introduciendo en el catálogo, en este archivo XMP, todos los datos de saturación, de brillo, de color que hemos modificado. Bueno, normalmente, antes de empezar, siempre es necesario, igual que hemos hecho con las preferencias del sistema, aquí igual, decir las preferencias del catálogo para en posteriores trabajos que todo vaya correcto. Entonces, en la plataforma más, para ir a las preferencias del catálogo, nos tenemos que ir a Lightroom y aquí vemos ajustes del catálogo. Se nos abre este cuadro de diálogo y tenemos tres pestañas. La primera, general. Aquí dice la ubicación donde tenemos nosotros el catálogo. Como podéis observar, yo no lo tengo en el lugar que el programa me pone por defecto. ¿Por qué? Porque el programa por defecto lo pone en el disco C y a mí no me interesa tenerlo en C, sino en un disco aparte donde tengo las fotos y además el catálogo. El nombre del archivo, en este caso concreto mío, es fotosmanolo 2.ircat. Como veis, también ha cambiado el nombre por defecto que me puso el programa. Cuando fue creado, la última copia de seguridad, la última optimización, vamos a ver qué es esto, y el tamaño del catálogo. Aquí en la sección inmediatamente inferior a esta que acabamos de ver, pone copia de seguridad. ¿Cada cuánto tiempo quiero yo que se realice esta copia de seguridad? Yo lo tengo seleccionado una vez a la semana al arrancar Lightroom. Esto, aunque te haga perder el tiempo de vez en cuando, siempre es conveniente. ¿Para qué? Por cualquier problema que pudiera tener el programa,
yo siempre tendré una copia de seguridad de la semana antes. Lo puedes poner una vez al día si es un trabajo profesional, como yo es a nivel amateur, pues tampoco tengo que hacerlo todos los días, pero bueno, eso ya cada uno lo puede hacer en el próximo arranque del Lightroom, cada vez que se inicie el Lightroom. Es decir, esto es a conveniencia, yo lo tengo puesto una vez a la semana al arrancar Lightroom. Después, si tenemos un catálogo así con muchas fotos y con mucha información, como en mi caso, que ya tenemos un tamaño de 569,41 megas, solo el catálogo, es decir, toda la información más las pequeñas miniaturas que crea el catálogo cada vez que importamos las imágenes, lo que sí que es conveniente de vez en cuando es reiniciar y optimizar este catálogo. Con esto lo que conseguimos es quitar toda aquella información que tiene ahí y que ya no se usa, lo cual no quiere decir que perdamos ningún tipo de información que esté introducida en esa base de datos, es decir, en el catálogo. En la otra pestaña tenemos gestión de archivo. Esto aquí, como vemos, es el caché de la vista previa. Por defecto viene en 1440 píxeles con una calidad media, podríamos coger un baja o alta, media es lo normal, y después ignorar sistemáticamente los previos 1.1 dentro de 30 días. Nosotros para editar las imágenes generamos vistas previas a escala 1.1, pero siempre es conveniente porque eso lo que hace es ocupar mucho espacio en la base de datos, en el catálogo, que dentro de 30 días ignore sistemáticamente los previos. Es decir, que si volvemos a ir a esa foto después de 30 días tendríamos que volver, tardaría el caché en verla. Vale, y después tenemos en la última pestañita los metadatos. Con esto tenemos tres cuadritos de verificación. Ofrecer sugerencia con los valores introducidos recientemente. Tendríamos una. Escriba ajuste revelado en XMP para JPG, TIFF y PSD. Nosotros sabemos que el formato RAW es el formato en bruto, tal como sale de la cámara, ceros y 1, y entonces el programa por defecto siempre le va a crear, si tenemos marcado esta marquita de aquí, siempre le va a poner, o sea, si tenemos, mejor dicho, esta que tenemos aquí, siempre va a guardar automáticamente las modificaciones en ese archivo mochila XMP. Pero en los formatos JPG, TIFF, que son formatos generalmente destructivos, también podemos decirle, si tenemos marcado esta casilla de verificación, que le cree un archivo paralelo en XMP y que no deteriore en ningún momento ni las JPG, ni TIFF, ni PSD, es decir, que no introduzca los datos en la propia imagen, sino en un archivo paralelo. Después los datos, si escribir los cambios en la fecha o la hora en los archivos RAW propietarios. Esto también lo podemos tener marcado o no. Y con esto tendríamos ajustado los parámetros que nosotros queremos para nuestro catálogo. Generalmente para cualquier fotógrafo amateur ya con el catálogo por defecto sería... ya tendríamos bastante, pero si nosotros quisiésemos crear otro catálogo, simplemente nos iríamos a archivo, nuevo catálogo y guardaríamos el catálogo con el nombre que nosotros creamos necesario y en el lugar que nosotros creamos. ¿Vale? Después también tenemos la opción de abrir un catálogo, si solo tenemos uno el que tenemos, abrir reciente o abrir catálogo usado recientemente, el Manolo 2, tal, es decir, podemos tener todas esas opciones. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo video tutorial.